Buenas tardes, licenciada María Alejandra Dávila. Antes de iniciar, quiero agradecerle por su disposición para participar en esta entrevista. Quiero recordarle que ya contamos con el consentimiento informado debidamente firmado por usted, que garantiza la confiabilidad y el uso técnico de la información que nos comparte. Si en cualquier momento desea pausar o responder alguna pregunta, puede hacerlo sin ningún problema. ¿Está de acuerdo para continuar, doctora? Sí, sí, estoy de acuerdo. Ok. Muchas gracias, doctora. Para contextualizar a quienes lean esta entrevista, me permito presentarle brevemente. Usted es la psicóloga licenciada María Alejandra Dávila, profesional en psicología con especialización en psicología jurídica, particularmente enfocada en el área de la infancia y familia. Actualmente se desempeña como psicóloga jurídica en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con sede en Bogotá, donde ha trabajado durante los últimos 6 años en procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, así como en intervenciones psicosociales y peritajes judiciales. Con esta base damos inicio a la entrevista. El objetivo de esta entrevista es conocer su trayectoria y reflexiones como psicóloga jurídica especializada en infancia y familia, así como su visión sobre la integración de la psicosocial y lo legal en los contextos de protección de derechos. Ok, Adelante, licenciada. ok, Osmani, gracias bueno, primero que todo por la invitación a participar en esta entrevista. Pues me parece muy valioso que del ámbito académico se interesen por conocer la labor real de quienes ejercemos la psicología jurídica, especialmente en estos contextos que son tan sensibles como lo es la infancia y la familia. Y pues nuestro trabajo muchas veces ocurre detrás de puertas cerradas, sí, pero tiene un impacto muy profundo en la vida de las personas. Y pues espero que lo que pueda compartir en el día de hoy les sirva tanto a ti como para tus compañeros y que sea una herramienta útil para cada uno de ustedes. Entonces creo que ya podemos iniciar. Gracias, licenciada. Bueno, iniciamos con la primera pregunta en su trayectoria profesional. ¿Cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Ok, bueno, mi camino hacia la psicología jurídica comenzó durante mi etapa como estudiante. O sea, cuando tuve como la oportunidad de realizar mis prácticas profesional y las realicé en una comisaría de familia y allí me encargaba de acompañar y realizar valoraciones tanto a madres y niños víctimas de violencia intrafamiliar. Y pues en este contexto me enfrenté por primera vez de manera directa al choque entre esos procesos legales y también las necesidades emocionales de estas víctimas. Y fue como muy revelador entender que no basta con aplicar la ley, ¿cierto? Sino que es necesario interpretarla desde una manera como más humana, así, más contextualizada. Y pues yo te podría decir, Osmani, que a partir de esa experiencia decidí especializarme en la psicología jurídica, enfocándome en infancia y adolescencia. Y pues posteriormente me vinculé al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, donde actualmente trabajo con un equipo interdisciplinario en el restablecimiento de derechos y protección integral de niños y niñas y adolescentes cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia más
significativa trabajando en este campo? Bueno, creo que he acompañado muchos casos difíciles, la verdad, Osmani, y pues, pero uno que me marcó profundamente fue el de una niña de 11 años que había sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar cercano. Pues fue un caso, yo te podría decir que muy complejo, porque la familia extendida ejercía presión para que no se hablara del tema y la menor inicialmente se mostraba muy, pero muy retraída. Y pues gracias a un proceso de intervención psicosocial muy cuidadoso que se tuvo, el cual incluyó sesiones de terapias, trabajo familiar y acompañamiento jurídico. Te podría decir que logramos construir un entorno seguro donde la niña se sintiera, digamos que protegida y pues finalmente su testimonio te podría decir que fue clave en el proceso penal y permitió una condena ejemplar. Y, o sea, el ver cómo ella, esta niña con el tiempo, pudo recuperar parte de su tranquilidad emocional y continuar con su vida escolar, fue demasiado significativo, la verdad. Y me recordó por qué decidí ejercer en este campo. Ok. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña? Bueno, como te dije al principio, me desempeño en el campo de la protección de derechos, específicamente en situaciones de violencia intrafamiliar, abuso sexual, negligencia, abandono y, pues, y explotación. Y mi trabajo abarca como desde la evaluación psicosocial y la elaboración de informes técnicos hasta la participación como perito en audiencias judiciales. En esos espacios te podría decir que brindo conceptos sobre lo que es el estado emocional y relacional del niño o adolescente con el fin o la finalidad de proponer medidas de protección que se ajusten a cada una de esas necesidades, ¿cierto? Y pues además, en algunos casos, también acompañamos procesos de orientación familiar cuando se identifican factores de riesgo, pero aún es posible como fortalecer los vínculos protectores dentro del hogar. Sí, bueno, viene esta pregunta eh, referente a su trayectoria profesional, pero creo que ya nos habló, pero podríamos cerrar con ella. Dice, ¿puede compartir un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en un contexto jurídico? Bueno, Ok, creo que fue el bueno, caso que ya... Ujú, sí, bueno, sí, uno de los casos más complejos fue, que te comenté, fue el ujú. de una adolescente embarazada producto de una violación reiterada, bueno, aquí aclaro por parte de su padrastro. Al momento del ingreso al instituto, la joven presentaba síntomas de ansiedad severa, una profunda desconfianza hacia los adultos y desde el equipo técnico activamos esa ruta de atención inmediata que manejamos acá en el instituto, como es la medida de protección, eh, también el acceso al servicio de salud. Se le brindó también el acompañamiento psicológico individual y familiar y asistencia jurídica. Y pues el proceso judicial fue muy difícil, la verdad, emocionalmente hablando desde la adolescente. Pero bueno, gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía y los defensores de familia, logramos que no fuera revictimizada durante el proceso, ¿sí? Y pues finalmente se pudo dictar sentencia condenatoria y pues la joven recibió apoyo integral también para su maternidad y pues yo te podría decir que hoy en día ella continúa su proceso educativo y ha logrado establecer una red de apoyo que la sostiene. Y entonces te podría decir que este tipo de intervenciones muestran que el acompañamiento oportuno
y sensible, sí puede cambiar realidades. Excelente. Bueno, licenciada, seguimos con las preguntas en relación entre psicología jurídica y acción psicosocial. Entonces, la primera sería, desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, la integración de las acciones psicosociales dentro del marco jurídico, Osmani, te podría decir que son muy fundamental para brindar una atención, sí, de manera integral. En mi experiencia en el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, este proceso se da a través del trabajo en equipos interdisciplinarios, donde psicólogos, también trabajadores sociales, abogados y defensores de familia compartimos información, analizamos casos y tomamos decisiones de manera conjunta, o sea, no es individual, sino siempre conjunta. Eh, y pues esta articulación nos permite a nosotros no solo responder como a los hechos desde una lógica legal, ¿cierto? Sino también comprender el contexto social, emocional y familiar en el que ocurren. Yo te podría dar un pequeño ejemplo, por lo menos el abordar un caso de maltrato. No nos limitamos a identificar al agresor y activar sanciones, sino que también exploramos como esos factores como son la historia de vida, las redes de apoyo, también los recursos comunitarios y las dinámicas familiares. Y pues desde esta mirada más amplia, podemos diseñar rutas de atención que favorezcan el establecimiento de los derechos. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucren tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Bueno, creo que es un equilibrio bastante delicado, pero absolutamente necesario. En estos casos, parto del principio del interés superior del niño como guía fundamental, ya que la intervención psicológica no puede quedarse solo en la evaluación clínica, sino que debe, ¿cómo te explico? Debe como traducirse en orientaciones útiles para el proceso judicial. Por eso, cuando elaboramos informes técnicos, hacemos como una lectura integral que combina aspectos muy afectivos, cognitivos y relacionales, y también te podría decir que muy contextuales. De igual forma, asesoramos a jueces, también a fiscales, para que comprendan el impacto emocional em, que ciertas medidas pueden tener en los niños y niñas. Por ejemplo, he tenido que argumentar por qué no es conveniente reubicar a un menor con familiares que inicialmente parecen adecuados, pero que en la práctica representan un entorno bastante riesgoso. Y pues es ahí donde la psicología y el derecho dialogan siempre con la protección del menor como ese horizonte. Ok. Licenciada María Alejandra, has mencionado informes técnicos. ¿A qué te refieres? Ok, listo. Bueno, creo que cuando hablo mucho de la palabra informes técnicos, bueno, cuando la psicología jurídica se refiere como a documentos especializados que elabora como parte de la intervención profesional en los contextos legales. Entonces, yo te podría decir que estos informes son importantes porque sirven como pruebas o insumos técnicos, ya sea para jueces, para fiscales, para defensores de familia, y nos permiten
tomar decisiones informadas respecto a la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Eh, Así brevemente, ¿qué contiene un informe técnico? En general, incluyen evaluaciones psicológicas o psicosocial del caso, es decir, el estado emocional del niño o del adolescente. También contiene esas dinámicas familiares o sociales. Eh, También se pueden ver análisis contextualizados en sí de la situación, es decir, antecedentes de violencia, negligencia, abuso, relación entre los involucrados, ya sea la madre, el padre, el agresor, los cuidadores. También se puede ver en estos informes la valoración del impacto de los hechos, es decir, las consecuencias psicológicas que observadas, esas posibles afectaciones en el desarrollo emocional o social de la víctima, conclusiones y recomendaciones, ya como la parte final, es decir, esas sugerencias de medida de protección, por ejemplo, separación del menor, del entorno agresor, atención psicológica. eh, Eso es como lo que lo que contiene este informe. Y pues obviamente, Osmani, son importantes porque ayudan al que el sistema judicial no tome decisiones únicamente desde lo legal, sino considerando también el bienestar psicológico y social de los menores involucrados, donde también permiten darle voz a estos menores, a estas víctimas, ¿sí? En un lenguaje técnico comprensible para los jueces, sino que ellos deban exponerse innecesariamente a estas audiencias que a veces no son necesarias para estos menores. Ok, gracias. Tengo dos preguntas de acuerdo a los desafíos en la práctica profesional. Bueno, la pregunta sería, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho y cómo los ha abordado? Bueno, uno de los mayores retos es que muchas veces el sistema judicial, o sea, espera respuestas muy rápidas de parte de nosotras, o sea, que sean claras o objetivas, mientras que la realidad emocional y social de los niños es muy compleja, Osmani. eh, ya que está en constante cambio. O sea, he tenido que enfrentar situaciones donde se pide una evaluación definitiva en muy poco tiempo, sin posibilidad de establecer un vínculo con el menor. Y pues para afrontar esto, me apoyo en protocolos de actuación que permiten justificar la necesidad de tiempos razonables para la evaluación. Y bueno, otro gran reto eh, es como la falta de formación de algunos operadores judiciales en temas psicosociales, lo cual eh, la verdad genera a veces malos entendidos o decisiones erradas, ¿sí? Por eso parte de mi labor también implica la pedagogía, ya que me explica por qué. O sea, por ejemplo, si un niño no puede repetir su testimonio en varias instancias sin que esto tenga consecuencias emocionales graves, entonces abordo estos desafíos con mucha comunicación, trabajo en equipo y un compromiso con la defensa técnica del derecho del niño. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma un profesional psicosocial? ¿Qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Porque bueno, el sistema judicial define muchas rutas que nosotros pues debemos de seguir siempre, pero nuestra función en sí es orientar esas decisiones para que se puedan ajustar a la realidad emocional del niño o del adolescente. Y digamos que las tensiones más comunes ocurren cuando hay como ese choque entre los tiempos del proceso legal y esas necesidades emocionales de los menores. Por ejemplo, en una ocasión,
se pretendía que un niño declarara en una audiencia al día siguiente de haber sido separado de su hogar. Desde el equipo psicosocial, nosotros argumentamos que eso podía agravar su trauma y propusimos una entrevista virtual, ¿sí? Con un acompañamiento terapéutico. Afortunadamente, el juez accedió y pues bueno, en estos momentos se requiere firmeza técnica, pero Osman, y también sensibilidad para comunicar el daño potencial de ciertas decisiones que se pueden dar en el momento. Entonces, la meta de pronto no es oponernos al sistema, sino más que todo como humanizarlo, sí, esa parte humana. Así es. Bueno, tengo otras dos preguntas con respecto a la ética y toma de decisiones. La primera sería, en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Bueno, mantener la ética profesional siempre, Osman, va a ser una prioridad en cada caso. Y pues siempre me guío por el código de ética del psicólogo aquí en Colombia, que es muy importante siempre tenerlo presente, por el enfoque de derechos y por el principio de no maleficencia. Cuando se presenta como una orden judicial que considero contraria al bienestar emocional del niño, yo te podría decir que la abordo de manera responsable, ¿sí? Lo dejo consignado en los informes técnicos, lo discuto porque siempre hay que discutirlo con el equipo jurídico y pues si es necesario, presento objeciones formales y pues sí, la ética también implica saber cuándo debemos retirarnos de una situación o rechazar una solicitud profesional que puede poner en riesgo la salud mental del menor. Entonces, no se trata como de ir en contra del sistema, Manny, sino de actuar como puente entre la ley y el bienestar humano. Entonces, es una línea delgada, pero profundamente en nuestro pero fundamental, perdón, en nuestro ejercicio. Y bueno, siguiente pregunta, ¿se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo y cómo los ha resuelto? Ok, sí me he enfrentado a dilemas éticos así, muchos, la verdad. Creo que uno de los más difíciles fue cuando me pidieron entrevistar repetidamente a un niño para obtener más detalles sobre un abuso. Y pues a pesar de que él ya había entregado una versión clara, sabía que someterlo a nuevas entrevistas era revictimizarlo y pues obviamente ahí estamos colocando en riesgo su estabilidad emocional. Entonces, en ese momento, pues decidí priorizar su bienestar y pues obviamente me negué a hacer la entrevista. Propuse utilizar el material audiovisual ya existente y complementarlo con otros insumos como esos informes escolares, esos antecedentes eh, a manera familiar y pues ya las observaciones clínicas que ya se habían realizado. Entonces, afortunadamente, esa posición fue respaldada por el equipo interdisciplinario y se evitó como un daño mayor. Entonces, resolver estos dilemas exige tener muy claro que el bienestar del niño debe estar por encima, Manny, de cualquier presión institucional o legal. Entiendo. Bueno, ahora le voy a hacer otras dos preguntas con el impacto en las comunidades. La primera sería, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario? Bueno, el impacto, mm, bueno, creo que el impacto va mucho más allá del caso individual, ¿sí? Creo que cuando intervenimos de manera efectiva,
perspectiva con una familia, estamos incidiendo también en su comunidad inmediata, ¿cierto? Entonces, he visto cómo una buena intervención puede frenar esos ciclos de violencia y pues también modificar patrones de crianza y de esta manera se genera una conciencia nueva sobre esos derechos. Además, muchas veces em, somos quienes capacitamos a cuidadores, también a líderes comunitarios y funcionarios públicos en temas de protección, lo cual yo te podría decir que amplifica el alcance de nuestro trabajo. Entonces, creo que acompañar procesos de transformación familiar y social es uno como de los aspectos más gratificantes de esta labor. Mm, ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado y en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Que bueno, uno de los más significativos fue el programa Familias con Bienestar, en el cual trabajamos con hogares que presentaban factores de riesgo para la pérdida de custodia y pues a través de un proceso pedagógico y terapéutico que incluía talleres grupales, visitas domiciliarias, asesoría legal y atención psicológica, eh, logramos prevenir la separación familiar en muchos casos. Entonces, este programa demostró que cuando se invierte como en fortalecer los recursos internos de la familia, se puede evitar decisiones extremas como el ingreso del niño a un hogar sustituto. Entonces, fue una experiencia que reafirmó mi creencia en la prevención y en la intervención desde la parte, sí, comunitaria. Ok. Bueno, tengo unas dos últimas preguntas que serían consejos para futuros profesionales. La primera sería, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Bueno, además del conocimiento teórico que se debe tener, considero que hay habilidades personales indispensables como es la empatía profunda, la escucha activa, que es muy fundamental, la capacidad de mantener la calma en contextos de alta carga emocional, la habilidad de comunicarse con claridad tanto en el lenguaje técnico como en el cotidiano. Y creo que también es muy importante saber escribir informes que sean comprensibles para operadores jurídicos, sin perder la rigurosidad, obviamente. Y pues por último, la resiliencia emocional. Esto es muy clave, Osmani, y lo resalto mucho porque nos enfrentamos a historias reales y dolorosas que pueden afectarnos si no tenemos un adecuado manejo emocional y pues también supervisión profesional. Ok. Última pregunta, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Bueno, mi consejo principal es que se formen con profundidad, sí, y compromiso, no solo desde lo académico, sino también desde lo ético y lo humano. Entonces, este campo exige convicción, sensibilidad y una mirada crítica. También les diría que no se desanimen ante las dificultades que pueden presentar en el sistema, como esos cambios, porque en realidad, o sea, los cambios son posibles y cada intervención que proteja a un niño o transforma una familia, créeme, Osmani, que vale el esfuerzo. Entonces, ya sea desde una institución pública o desde un proyecto independiente, lo importante siempre es mantener el enfoque en la dignidad, los derechos humanos
y también el bienestar integral de quienes más lo necesitan. Ok, licenciada Tía Alejandra. Bueno, hemos terminado eh, con este tiempo. Le agradezco profundamente por toda su disposición, el tiempo y sobre todo por compartir su experiencia con tanta claridad y humanidad. Estoy seguro de que sus aportes serán muy valiosos para quienes nos estamos formando en este campo. Muchas gracias, licenciada. Ah, bueno, a usted, Usman, y pues también a sus compañeros, gracias por su disposición y también profesionalismo para conducir esta entrevista de manera respetuosa y rigurosa. Creo que estamos seguros de que este ejercicio fortalecerá su aprendizaje y les permitirá acercarse con mayor profundidad a la realidad y a esos retos de de la psicología jurídica en Colombia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted.